Hola, buen día. Buen día, ingeniero. Buen día. Bueno, buenos días. Buenos días. Vamos a retomar la materia. Nos faltaban los últimos ejercicios que teníamos que hacer, creo. Y bueno, como ya tuvimos bastante demora, digamos, en terminar este semestre, no sé si les parece bien. Supongo que han estudiado en estos días que no pasamos clases. Dijimos que después de estos ejercicios que vamos a hacer era tomar el examen. En este caso sería el miércoles. ¿Qué les parece? Examen presencial va a ser. Hola, ¿me escuchan? ¿Les parece bien este miércoles? Sí, ingeniero. Mejor, ingeniero, el próximo lunes, si pudiera. Sí, si pudiera, porque programaron Pero el bastante. lunes va a quedar la hora muy corta, el día lunes. Hagamos lo siguiente. Yo no me hago problema. Podemos hacer lo siguiente. El lunes ya entramos al otro tema, ¿no es cierto? Para, inclusive ya dando temas para que ustedes, ya tenemos poco tiempo. Tenemos que ya darles la segunda parte que va a ser con exposición. Entonces yo les daría el lunes ya los temas a ustedes. Entonces el miércoles vamos a hacer un vistazo general de los temas que faltan, ¿no es cierto? El miércoles. Entonces yo quiero tomarlos el día miércoles, porque si los tomo el lunes es muy poco para ustedes, para que hagan su examen. Yo prefiero el miércoles de la próxima semana. ¿Está bien? Entonces, vamos a ser puntuales a las 7 en punto, y lo vamos a dividir en dos grupos y bueno, entonces por favor hagan su formulario, lean, repasen todo lo demás, todos los ejercicios que han hecho. Y bueno, ahí también ¿cómo se llama? Solucionario de problemas de suelo 2 existen, esos pueden comprarlo. También el Caputo tomo 2 también le dejé en la fotocopiadora de Elías, también pueden comprarlo ahí, ejercicios sueltos, ya tienen que preocuparse un poquito. Entonces el día miércoles avanzamos un poco este tema. El día lunes también algunos temas que vamos a ver, tanto de empujes de tierra como estabilidad de taludes. Y entonces el próximo miércoles estamos tomando examen, el parcial, en realidad. Yo quería tomar 2, parece que no va a dar tiempo. Ya, pero para el examen prepárense porque va a ser, como les digo, examen presencial. ¿Ya? Nada raro, digamos, de lo que hemos avanzado. A mí no me gusta tomar de otras cosas que no he hecho. Ni tampoco demostración de fórmulas.
aplicaciones directas, de todos por hagan su formulario. Bien, entonces terminaremos nuestro tema entonces de solución de problemas. Si ven que algún problema resuelto, me dicen para que no volvamos a hacer de nuevo. Ingeniero, disculpe. Sí. Estoy teniendo problema con mi pantalla. Me voy a salir, por favor, y voy a volver a ingresar. Por favor, Ya no hay problema. Ok, gracias. No. Ingeniero, buen día. Entonces el examen sería el 7 de diciembre, ¿no? No salimos. A ver si no salimos. Bueno, era este el problema que teníamos que resolver. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha ahí. Ya, bueno, entonces esto es un problema, digamos, para cuando tenemos terrenos inclinados de esta forma y toman en cuenta el ángulo de inclinación, en este caso beta igual a 30, y también hay que tomar en cuenta, tenemos dos ecuaciones, uno que son para fundaciones rectangulares o infinitamente largas y otra para zapatas cuadradas o circulares. Son dos ecuaciones. Entonces nosotros en este caso tenemos, dice una zapata de 2 por 3, entonces esta es una zapata rectangular. Se desplanta un terreno que tiene una inclinación de 30 grados, que es este de acá. Si la zapata se coloca de tal manera que ZC igual a 2.40, Z es la profundidad de desplante. Entonces desde aquí hasta acá. Y ahora, ¿cuál es la capacidad de carga admisible de la zapata? Por favor, aquí corrigen este dibujo, está mal. Ese 240 es hasta aquí, hasta el nivel de desplante, aquí por favor. Z es desde aquí hasta acá, no aquí arriba, aquí. Está mal hecho el dibujo.
Corríjanos, por favor, bien. 240 no está aquí. Bien. ¿Cuál es la capacidad de carga admisible de la zapata si la cohesión es igual a 0,7 kilos por centímetro cuadrado y el peso específico del suelo es igual a 1,7 toneladas por metro cúbico y el ángulo de fricción interno del suelo es 30 grados? En este caso, utilizamos esta ecuación para fundaciones rectangulares. Esta es una fórmula de Skepton, que se dice Q sub D es igual a 1,3 por C por NG más 0,4 D por gamma por NWQ. Bueno, entonces, lo primero que hacemos, ¿no es cierto?, es vemos si la relación de Z sobre B, ¿cuál es la relación? Sí, entonces en este caso Z es 2.40, como decía, hasta aquí, y 2 es el ancho menor de la zapata, y eso nos da una relación 1.2. Entonces, como esto es mayor a 1, entonces eso nos indica, ¿no es cierto?, que el abaco que vamos a utilizar tiene que ser justamente porque este valor es mayor a 1, en ese caso se utilizan las líneas punteadas. Si este valor les diera menor a 1 o 0, en ese caso entonces se utilizan las líneas continuas. Estoy hablando del abaco. Bien, entonces, ¿qué es lo que primero encontramos? En este caso va a ser el factor de estabilidad. El factor de estabilidad es el peso específico del suelo multiplicado por Z, esta es Z de la profundidad de desplante, y C es la cohesión. En este caso nos da 0.58. Bueno, entonces, pero lamentablemente voy a tener que retroceder para mostrarles el abaco. ¿De cuál abaco estamos hablando? Bueno, el caso que estamos viendo es este. Era el último tema que vimos. Como le decía, Z está aquí a la base, no está hasta acá como está en el dibujo. Vamos a corregir eso. Bien, entonces, aquí tenemos que decir, las líneas punteadas son estas y las líneas continuas son estas. Entonces, por eso, primero hay que fijarse, porque dice, en las figuras 149A, B y C, usar las líneas llenas si esta relación de Z sobre B es igual a 0. Estoy hablando de estas líneas con las líneas llenas que son estas, las que están, en cambio, las líneas punteadas, cuando Z sobre B es 1 o mayor a 1. En nuestro caso nos dio mayor a 1, entonces vamos a tener que utilizar las líneas llenas, ¿no? Perdón, las líneas punteadas tenemos que utilizar. Entonces, entramos con eso para encontrar NSG. Encontramos, por ejemplo, digamos, ¿no es cierto?, el factor de estabilidad está en este valor que es este de aquí. Y vemos, ahora, aquí entramos, el ángulo de fricción interna está en eje y los valores del factor de estabilidad están en estas líneas. Son curvas. Entonces, con eso tenemos que conseguir, con el valor que obtenemos, y vamos a un punto hasta encontrar ese valor, o si no, si en caso, digamos, pudiera haber 1.5 o 1.7, digamos, en ese caso se interpola aproximadamente de este abaco y luego se saca ese valor de aquí. Eso va a ser el valor de NSG. Entonces, lo primero que hay que encontrar por eso es este factor de estabilidad. Con eso entonces encontramos a cuál corresponde. Bien, ahora en el otro caso lo mismo. En este caso también la inclinación del terreno es que es beta, y aquí vemos ya directamente con el ángulo de fricción interna del suelo. Entonces aquí será lo mismo aquí cuando da ese valor que estoy diciendo, ¿no es cierto? Si Z sobre es igual a 0, entonces líneas llenas. Y si es menor, si es próximo a 0, perdón, si es 1 o mayor a 1, entonces utilizamos las líneas punteadas, estas de acá. Entonces lo mismo que hacemos aquí es lo siguiente. Entonces, como estamos
viendo los dos ángulos, esto es la inclinación del talud y la inclinación y el ángulo de visión interna, interceptamos a cuál corresponde y de ahí sacamos el valor de NWQ. Eso es el uso de los abacos así. Entonces, por eso tienen que tener el abaco para el día del examen, por si acaso. Bien. Está claro, ¿no es cierto? Entonces, las ecuaciones, fíjense, aquí son. Para zapatas continuas, esta ecuación. Y para zapatas cuadradas, es esta ecuación. No es indiferente para cualquier situación geométrica. Depende de cómo sea la zapata. Entonces, ya una vez definido cuál de las ecuaciones van a utilizar, entonces van a ver, entonces va a encontrar el factor de estabilidad, que es el peso específico del suelo por la altura z dividido entre la cohesión. Es este valor de aquí, para encontrar el valor de NSG. Y para encontrar NWQ, entonces entran con los dos ángulos. La inclinación, otro ángulo de presión interna. Esta ecuación. Bueno, entonces en este caso, ¿no es cierto? Cuando es mayor a 1, entonces vamos a utilizar las líneas punteadas. Entonces encontramos el factor de estabilidad que era 0,58 y esta es la ecuación que estamos empleando, que es esta de aquí. Entonces 1.3 por la cohesión, por NSG nos dio igual a 5.3, más 0,4 por 2, que viene a ser el gamma del suelo, multiplicado por NWQ. Creo que en la ecuación creo que está como NSQ, se van a fijar en la barra, pero este es NWQ. Sale. Y una vez encontrado eso, sí, solamente hacer una operación y tenemos en este caso 75.43 toneladas por metro cuadrado. Esa es la capacidad de carga. Y para que sea admisible, igualmente aquí se divide con un factor de seguridad igual a 3. Entonces tenemos aquí 25.143 toneladas por metro cuadrado. En el caso de, repito, de terrenos inclinados y que le haya una zapata, en ese caso se utiliza esta ecuación. No sé si este problema ya lo hicimos, por favor, si lo hemos hecho, me indiquen, por favor. Dice, considerando un tiempo de 11.88 días correspondiente al 50% de consolidación, encuentre el coeficiente de compresibilidad de volumen para el rango de presiones dados. Si el coeficiente de consolidación C sub B para el rango de presiones es de 0.023 centímetros cuadrados por segundo, encuentre la permeabilidad en centímetros por segundo de la arcilla correspondiente a la relación de vacíos promedio de vacíos, la explosión de promedio, porque hay relación de vacíos, aquí en este caso vamos a trabajar con promedio de la relación de vacíos. Y para la altura la altura del estrato igual a 2 metros, o sea, la altura donde vamos a trabajar, que lo que se va a ascender, en este caso la arcilla, tiene 2 metros, la altura del estrato, tiene 2 metros, drenada por ambas caras, entonces la altura efectiva va a ser n sobre 2, o sea, la altura, en este caso 2, dividido entre 2, entonces va a ser 1, eso al cuadrado. Entonces, para eso utilizamos esta ecuación. Tenemos la presión 1, se aplicó 190 kilonewton por metro cuadrado, y para la presión 2,
385 kilonewton por metro cuadrado, a una relación de vacío 1.49 y 1.75 respectivamente. Entonces, para nuestro cálculo vamos a sacar un promedio de esto. No hicimos este ejercicio, ¿no? O ya lo hemos hecho. Pasó tanto tiempo que no me acuerdo. Creo que aún no, ingeniero. ¿Perdón? Aún no lo hemos hecho, creo. Ya lo haremos de forma ya. Entonces, de todo modo va a ser un repaso. Entonces, ¿qué es lo que calculamos primero a su vez? A su vez es del delta E sobre delta sigma prima. Aquí delta E viene a ser ¿qué cosa? Relación de vacíos inicial menos de la relación de vacíos final. Y aquí se coloca la presión final, que en este caso sería el mayor, que es 1.385 menos inicial, en este caso. Con eso estamos calculando a su vez. Entonces, ahí tenemos el valor primeramente de calcular a su vez, que es 1.75 menos 1.49, y las presiones son estas. Entonces tenemos 1.33 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por kilonewton. Ahora, para aplicar esto, ¿no es cierto?, esta fórmula de aquí, para determinar lo que nos está pidiendo aquí el problema, entonces necesitamos calcular M sub B, el coeficiente de compresibilidad volumétrica, M sub B. Entonces tenemos A sub B y 1 más E. Entonces, como tenemos dos relaciones de vacíos, entonces aquí sacamos la media. Entonces hacemos relación de vacíos inicial más la final, digamos, 149 dividido entre 2, esa es la relación de vacíos que vamos a adoptar para esto. En ese caso, esta relación es de 1.62, el promedio. Entonces, este valor ya tenemos que A sub B que hemos calculado acá. Esta es la relación de vacíos que estamos adoptando, la media de las dos relaciones de vacíos. Entonces calculamos esta compresibilidad volumétrica, que es M sub B igual a 15.089 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por kilonewton. Bueno, aquí justamente para aplicar el ábaco, y también yo les mostré el ábaco, ¿no es cierto?, que el ábaco que utiliza para encontrar el factor tiempo, ¿no es cierto? Y el factor tiempo, encontramos el porcentaje de consolidación correspondiente, entonces se utiliza el ábaco solamente cuando las dos caras son permeables. O sea, el agua cuando el estrato que estamos estudiando es comprimido, ¿no es cierto?, por la presión inducida de la estructura, puede ser de un tanque, un puente, un edificio, o lo que sea, esa presión llega sobre el estrato, entonces está ejerciendo una presión adicional al peso propio del suelo. El estrato que estamos estudiando es influido por el peso propio del suelo, que le está apretando al suelo. Luego, el otro es la presión que le estoy ejerciendo por una carga externa. Eso se llama presión inducida. Entonces, ahora, lógicamente, para utilizar ese ábaco que nos facilita bastante, ese ábaco solamente se utiliza cuando las dos caras son permeables. En este caso, entonces, del ábaco vamos a sacar que el porcentaje de consolidación es 50% y encontramos el factor tiempo, nos va a dar 0,2. ¿Se acuerdan del ábaco o no se acuerdan? Hola. A ver, contéstenme, por favor, si no, para retroceder, para mostrar de qué abaco estamos hablando. Hola. ¿Podría mostrar el ingeniero el abaco? Ya, entonces vamos a volver atrás para ver el abaco, ¿ya?
este abajo, fíjense. Aquí dice porcentaje de consolidación y aquí es el factor tiempo T. Entonces, como nosotros podemos adoptarnos, que ese porcentaje de consolidación podemos decir el 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, como queramos, hasta 90%, pero el 100% ya no va, como decía, esto ya ponemos el incremento secundario. En este caso decimos, supongamos, bueno, el problema dice para el 50% de consolidación, dice, entonces en este caso tenemos el porcentaje de consolidación 50, entramos hasta acá y encontramos factor tiempo que nos da 0,2. Eso nos facilita tremendamente el proceso del problema, pero siempre y cuando que las dos caras sean permeables. También se va a dar muy rara vez el caso de que solamente tenga una cara permeable, a no ser que sea una arcilla esté apoyada en roca, posiblemente. Pero generalmente siempre está la arcilla en dos estratos que están al medio de dos estratos que son permeables. En ese caso, las caras siempre van a ser dos caras de salida de agua, digamos así, ¿no? Entonces, entonces nos permite usar este abaco. Ingeniero, ¿y cómo es para una sola cara permeable? Entonces aplicamos una ecuación que ahí ustedes van a ver, bueno, tienen que retroceder otra vez. Entonces en ese caso se utiliza, para encontrar el porcentaje de consolidación, hay una ecuación directamente que se determina para esos casos, cuando no se aplica, cuando la cara no es permeable. En ese caso es por la ecuación, hay una ecuación. Ya, bueno, de todos modos, el día lunes les voy a mostrar eso para que voy a traer hasta que busquemos un modo de pasar todo el tiempo. Pero ya no se aplica ¿cómo se llama? El abaco. Para resolver ese problema hay que aplicar otra ecuación. Entonces, estamos acá. Entonces, en ese caso decíamos, ¿cierto? Por el porcentaje de consolidación 50% y el factor tiempo para eso es 0,2. Entonces, aquí tenemos el factor tiempo que es igual al tiempo de consolidación, 1 más relación de vacíos, siempre va a ser la relación de vacío inicial por el coeficiente de permeabilidad. Este se llama altura efectiva, H sobre 2, la altura total del suelo dividido entre 2, todo al cuadrado, por el peso específico del agua y por el coeficiente A sub B. Ya lo tenemos todo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primeramente la pregunta dice, considerando el tiempo, o sea, y el tiempo ya tenemos, correspondiente al 50% de consolidación tenemos, encuentre el coeficiente de compresibilidad volumétrica. Entonces vamos a calcular A sub B. Entonces tenemos aquí este valor. Ya. El A sub B es igual tenemos A sub B, M sub B, compresión volumétrica en A sub B nos da 0,89 por 10 menos 4, es lo que estamos buscando. Ya tenemos este valor que nos pide el problema y ahora encontramos C sub B tenemos 50, ¿no es cierto? Aquí tenemos A sub B, es esto de acá, y M sub B también aquí tenemos acá, y tenemos todos los datos para resolver este problema. En este caso vamos a encontrar tiempo, también tenemos factor tiempo, relación de vacío, todos los datos tenemos aquí. En este caso sacamos entonces, despejamos esta ecuación. Vamos a encontrar el coeficiente de permeabilidad. Entonces K sub B nos quedaría así. Entonces como tenemos A sub B ya como dato,
simplemente reemplazamos en esta ecuación. Entonces nos va a dar una permeabilidad de 9.2609 por 10 a la menos 8 centímetros por segundo. Si quieren pueden dejarlo acá, si quieren pueden expresarlo en metros por segundo, que generalmente se expresa en centímetros por segundo. Pero si ustedes quieren saber cuál es el valor, realmente siempre se trabaja en centímetros por segundo. Entonces, por ciento de permeabilidad tiene las unidades de velocidad. No sé si este problema de... Este ya lo hicimos, ya me acuerdo que hicimos este ejercicio. A ver, preguntas de teoría, vamos a ver este, un examen. ¿Quién me puede decir, a ver, de qué factores depende el porcentaje de consolidación? ¿Algún voluntario? Vamos a hacer un repaso, en serio, están las preguntas y las respuestas, para no perder tiempo. ¿De qué factores depende el porcentaje de consolidación? Respuesta. Depende de la permeabilidad del suelo en que rige, ¿no es cierto? Y la velocidad de filtración del agua, de las dos cosas. Uno, la permeabilidad del suelo y la velocidad de filtración. Luego, el espesor del estrato. 2, el número de fronteras permeables, o sea, si el agua sale por ambos lados o solamente sale por un lado. Eso es otra cosa importante también. Luego, de la relación de vacíos y la velocidad con que ésta cambia. O sea, cuando hay suelos, ¿no es cierto? Cuando tiene mucha relación de vacío, bastante carga, lógicamente, que también va a haber la velocidad con la cual disminuye justamente la relación de vacíos. Bien. Ahora, la pregunta 2. Define e indique de qué depende la compresión secundaria. A ver, haciendo una pregunta, a ver, jóvenes, algún voluntario. ¿En cuántas etapas se divide el efecto de consolidación? En 3, ¿no? Perdón, a ver, dígame, ¿de cuántos? En 3, creo. ¿Ya? ¿Cuáles serían? Asentamiento inicial, ¿cierto? Inicial, Luego viene el secundario. primario o hidrodinámico, ¿no? Luego, el asentamiento secundario. Entonces, el asentamiento secundario, hemos dicho, ¿no es cierto?, que es un valor incierto porque no sabemos cuándo acaba. Entonces, los valores que se determinan en el laboratorio y en los cálculos es solamente las dos etapas. La inicial, que es al principio del ensayo, y la parte hidrodinámica, donde, no sé si se acuerdan ustedes, hay una curva que yo los dibujé, entonces le dije, ¿no es cierto?, que de la parte más pronunciada de la curva se saca la tangente, donde intersecta la tangente, por ahí se pasa, ¿no es cierto?, una recta paralela a las ordenadas y se determina ese valor como asentamiento secundario. Entonces, donde intersecta esas rectas, esas tangentes, entonces hasta ahí quiere decir que ocurre el asentamiento primario o hidrodinámico. Eso nos van a dar los valores de laboratorio. El secundario es para un cálculo posterior. Y al final no sabemos cuándo va a terminar eso. Teóricamente es infinito. Entonces, aquí está diciendo lo siguiente. Define e indique de qué depende la compresión secundaria. La compresión secundaria, para la compresión secundaria puede ocurrir lo siguiente. 1. Reajuste plástico de los granos del suelo. 2. Fractura progresiva de las ligaduras entre granos. 3.
posible fractura progresiva de las mismas partículas. Esta es una teoría que dicen los autores, pero no sabemos si ciencia cierta por qué ocurre. No se ha determinado todavía hasta ahora. Son suposiciones. A ver este ejercicio, ¿no? Si lo hemos hecho, por favor, díganme para que no pase, por favor. La figura muestra el perfil del suelo de carga uniformemente distribuida sobre la superficie de terreno, delta sigma. Estime el asentamiento primario del estrato de arcilla, considerando los siguientes valores. H1, o sea, este H1, H2, H3, esta es la altura de cada estrato. Y esta presión es la presión inducida a la sobrecarga o carga externa, si quieren llamar eso, en delta sigma. Eso tiene 110 kilonewton por metro cuadrado. Entonces el suelo tiene, en este caso es arena, y tiene relación de vacío 0,62 y G sub S 2.62. Aquí también tiene relación de vacío 0,62 también y G sub S 2.62 también. Entonces la altura de acá tiene 1.5, aquí 2, pero sin embargo aquí está el nivel freático. Y bueno, el estudio que vamos a hacer es sobre esta arcilla. Entonces este valor de acá está induciendo, ¿no es cierto?, una presión sobre esta arcilla. Lógicamente acá, si queremos, digamos, tener un dato muy exacto, entonces podemos combinar. Ustedes ya saben, pueden utilizar Buchener, pueden utilizar Westergaard, cualquier ábaco o cualquier ecuación, de tal modo que calcular exactamente, como ya tienen aquí unos 50 más 2, 350 metros, entonces ya no es ese valor de contacto que está aquí, la estructura, sino aquí se ha reducido ya por la profundidad, se va disipando con la profundidad. Entonces esta presión de aquí de 110 ya no será ese valor. Pero si ustedes consideran, si quieren ser más seguros, entonces se toma esta presión como si estuviera aquí directamente. Lógicamente aquí les va a dar mayor asentamiento, por supuesto. Pero en realidad, por cuestiones, digamos, de seguridad, generalmente se calcula así, como si esta presión del edificio que está en el contacto a nivel de fundaciones se va a inducir, o sea, va a tener efecto sobre el estrato de arcilla. De ese modo se calcula. Pero si ustedes quieren determinar, si supongamos 4, 6, 7 metros, lógicamente en ese caso sí hay que determinar este 110 que está recibiendo la zapata, qué valor ya disipado llega a la arcilla. De repente ya es insignificante, entonces ya no le va a preocupar para qué va a tomar otras medidas y ya va a llegar de repente menos que la tensión admisible del suelo. Entonces, en ese caso, entonces ya no se preocupan. La presión de acá les va a dar muy chico la incidencia, entonces pueden trabajar nomás con lo que están haciendo. O ahora, si diera un poco más grande, digamos, las presiones, entonces, ¿qué van a hacer? Aumentar el área de contacto. O de repente tengan que hacer fundaciones corridas o con vigas de equilibrio. En fin, hay varios tipos de fundaciones que nos pueden colaborar, digamos, ¿no es cierto?, de que la incidencia sobre el estrato que estamos trabajando tenga menor incidencia para que no produzca problemas de asentamiento. Bien, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Bueno, supongo que todo esto, ¿no es cierto?, ya saben calcular ustedes. Cuando aplicamos la fórmula, esta fórmula de acá, esta es la presión efectiva del suelo. No es la presión total, por si acaso. ¿Quién me puede decir que es presión efectiva? Hola. Voluntario de él. Bueno, ¿qué es presión efectiva? La presión efectiva es igual a la presión total menos la presión neutra, ¿no es cierto? Calculamos la presión total y le restamos la presión neutra o la presión intersticial o presión de poros, también se llama así. No es más que el peso específico del agua multiplicada por la altura. Entonces aquí vamos a calcular la presión efectiva.
Para aplicar esta fórmula, este C sub C, el índice de compresión de Terzaghi, la altura total del estrato, relación de vacíos inicial del suelo, aquí la presión efectiva, ¿no es cierto?, debido al peso propio del suelo, y este es el incremento de presiones de la estructura. En este caso dijimos que era 110, lo vamos a tomar como ya tiene una diferencia de 3.5 metros, entonces, pero vamos a tomarlo como si estuviera directamente sobre el estrato, por eso tomando aquí 110. O si no, podía calcular por los métodos que ya saben ustedes, ¿no es cierto?, de la incidencia hacia la profundidad, por diferentes métodos que hemos visto, el método de Lobe, hemos visto Westergaard, Bucinés, en fin. Cualquiera de los métodos se aplican y van a saber con qué incidencia llegó a esa profundidad. Si de repente llega con muy poca incidencia, entonces no se preocupan del asentamiento. Generalmente se espera una incidencia menor al 7%, máximo hasta un 10% de incidencia. En ese caso, va a haber un pequeño asentamiento, pero no de gran envergadura que va a comprometer a la estructura. Pero si le da un valor mayor, entonces quiere decir que el asentamiento va a ser más grande y por tanto vamos a tener problemas de asentamientos en la estructura. Por eso hemos visto esa teoría de calcular a diferentes profundidades, para cargas concentradas, para cargas distribuidas linealmente, para cargas, distribuidas en un área circular. Entonces, varios métodos hemos visto justamente para eso, para saber cuál es la incidencia de esa carga al estrato que estamos estudiando en el interior del suelo. Para eso es. Bien. Entonces ahora sigamos con el problema. Esto lo vamos a hacer de paso, ustedes no es difícil. Estamos calculando el gamma en este caso. Aquí, fíjense, el límite freático está aquí. Entonces, vamos a calcular simplemente directamente con gamma D, porque no nos da ni siquiera humedad. Entonces vamos a hacer como si el suelo estuviera parcialmente saturado. En ese caso aplicamos esta fórmula, perdón, esta. Gamma D es G sub S 1 más E por gamma del agua. Tenemos entonces aquí, para que hablan de este estrato de aquí. Va a ser igual entonces el peso específico del suelo, aplico aquí, para calcular el gamma de G sub S, tengo este valor G sub S, que es este de acá, relación de vacío también tengo aquí, y gamma del agua lo adopto 1, este valor. Entonces el gamma D me va a dar 15.87 kilonewton por metro cúbico. Ahora, si no quieren utilizar los kilonewton, conviértanlo en kilos por centímetro cuadrado o cúbico. Depende de ustedes. Entonces, cuando estamos usando el gamma justamente del agua, para nosotros en kilos por centímetro cuadrado o por metro cúbico, lo tomamos como 1000 kilos por metro cúbico. Pero en kilonewton nos da 9.81 kilonewton por metro cúbico. El 8 viene de eso. Entonces, estamos calculando el gamma D. Va a ser 15.87 kilómetros por metro cúbico para este estrato de aquí. Y en este caso, como está el nivel de agua aquí calculamos el saturado, que viene mediante esta fórmula. Entonces tenemos G sub S, que es 2.62, más E, la relación de vacíos es 0.62 también. Aquí 2.62 es 0.62. 1 más relación de vacíos también multiplicado por el gamma del agua, que es 9.81 kilonewton. Entonces nos da este valor, 19.62 kilonewton por metro cúbico. Entonces esto sería el saturado. Pero, para que sea el sumergido, entonces vamos a calcular la presión total, después le restamos la presión neutra. Depende, si queremos, podríamos haber calculado esto directamente como presión efectiva. Después de esto, entonces calculamos, pues supongamos, para calcular la incidencia de la presión, para encontrar la presión efectiva, simplemente ¿qué hacemos? La presión efectiva va a ser igual a la presión, perdón, el peso específico sumergido, nada más, y que se multiplica por su altura, por supuesto. Y el sumergido no es más que gamma saturado menos 1, menos gamma del agua. En este caso va a ser
19.89, como estamos utilizando estas unidades va a ser menos 9.81. Eso va a ser el gamma sumergido. Multiplicamos por la altura y ya tenemos el gamma efectivo, perdón, la presión efectiva. Entonces aquí, bueno, ahora la camada de arcilla para esto. Lo mismo, tenemos estos datos de acá, E, que es 0.98, E sub S 2.75, entonces tenemos este valor. Ahora, ¿cuándo se da este caso? Por ejemplo, para que haya asentamiento acá, tiene que ser un suelo normalmente consolidado. Si fuera preconsolidado, ya no se aplica la teoría de consolidación. En este caso, un suelo normalmente consolidado. Entonces, en ese caso, entra la teoría de consolidación. ¿Quién me puede decir qué es un ensayo, qué es un suelo preconsolidado y un suelo normalmente consolidado? A ver, un voluntario. Hola. ¿Me oyen? Sí, se escucha, Ángel. ¿Se acuerdan qué es un ensayo, qué es un suelo preconsolidado, un suelo normalmente consolidado, o no se acuerdan? Si no se acuerdan, díganme para que les repitamos. Si nos hace recuerdo, por favor. Ya. Vamos a lo siguiente. Un suelo normalmente consolidado es un suelo de reciente formación, como son los suelos cuaternarios, por ejemplo, que no ha soportado sobrecargas mayores a la sobrecarga actual. Y por consiguiente, ese suelo tiene menos resistencia, más poroso, más cantidad de humedad que tiene, entonces un suelo es relativamente blando. Ahí se va a producir el asentamiento. Ese tipo de suelo se llama suelo normalmente consolidado. Ahora, un suelo preconsolidado es un suelo que ya soportó en su historia geológica sobrecargas mucho mayores de lo que está soportando el suelo en la actualidad. ¿Me entienden? Quiere decir que ese suelo ya con lo que ha soportado un peso, de repente viene una montaña encima y por razones geológicas se ha ido saliendo parte de la montaña, quedó solamente un pequeño estrato, digamos, que está ejerciendo presión al suelo, pero sin embargo ya soportó en su vida histórica presiones muy altas, de tal modo que ya compactó el suelo. Por las presiones que ha hecho de que los poros se cierren y por tanto ha expulsado toda la cantidad de agua que había en los poros de ese suelo. Por tanto, el suelo preconsolidado siempre tiende a tener humedad demasiado baja, próximo a cero, y es duro. Es un suelo preconsolidado. Ahí ya no aplicamos la teoría de consolidación. Si estamos haciendo un SPT, por ejemplo, y nos da, con los golpes del martillo, nos da, qué sé yo, 25, 30 golpes, ya no va porque es rígido. Ya se produce un suelo consolidado. Si es menor, entonces va a haber deformación. Es un suelo normalmente consolidado. ¿Está claro ahora? No tienen que tener temor de preguntar si no saben. Bueno. Ya, entonces, bueno, por eso está aclarando que suelo normalmente consolidado. Y entonces hacemos los cálculos de gamma D, etcétera, y luego aplicamos, fíjense, el esfuerzo efectivo, es el promedio de la mitad del estrato de arcilla que estamos calculando, porque también la arcilla es relativamente blanda, entonces vamos a poner, en los cálculos se toma la mitad del estrato. O sea, la sumatoria de las alturas en el cual va a afectar va a ser este estrato de aquí, más este de aquí, más la mitad del estrato de arcilla. Lógicamente que si este fuera de 1 metro o algo así, entonces no tiene mucha incidencia. Pero si tiene más altura, en este caso tiene 2.5 metros, entonces es alto. Entonces estamos tomando la mitad de eso. Entonces aquí calculamos. Entonces la presión efectiva, como le decía, gamma D, porque no hay agua, entonces estoy tomándole como el gamma del suelo, el gamma D, multiplica por altura. Y aquí tiene que ser el gamma saturado menos gamma del agua, que es esto, el gamma sumergido. Igualmente más el gamma saturado de la arcilla menos el gamma del agua, también es el gamma sumergido.
multiplicado por cada uno por su altura. Aquí estoy tomando la altura, de la mitad de la altura, 2.5 dividido entre 2 para el estrato de arcilla. Entonces, haciendo ese cálculo me va a dar justamente 54.26 kilonewton por metro cuadrado de la presión. Ahora, este se llama índice de compresibilidad de Tersaghi. Esto solamente para el caso de las arcillas, porque también hay otra ecuación de C sub C. Eso fue propuesto por Skepton. Y eso es igual a E, no me acuerdo muy bien en este caso, pero es con E sobre menos A, que algo así. Pero en las primeras, la parte de teoría lo tienen ustedes. Esto es exclusivamente para las arcillas. Esto es la índice compresivo de Tersaghi. 0.09 por límite líquido, menos 10. Con eso encuentran este valor C sub C. Este mismo valor, justamente cuando hacemos el ensayo de consolidación, encuentran mediante la curva relación de vacíos versus presión. Con eso encuentran, en realidad, el objetivo de hacer el ensayo de consolidación en laboratorio es encontrar esto. Empíricamente podemos encontrar también esto, siempre y cuando que este límite líquido esté bien hecho. Cuando se recomienda, cuando aplicamos este método para calcular el asentamiento por consolidación, es que este límite líquido debe ser hecho por la gráfica, por los 3 o 4 puntos que ustedes hagan ya, no aplicando la fórmula, porque una fórmula también, a no ser que el que hace el ensayo sea una persona bastante con experiencia, entonces sí, estaría garantizado justamente este límite líquido, o si no hay que hacer mediante la propuesta que hizo hacer la gráfica, ¿no es cierto? Número de golpes con la casa grande y versus humedad. Se determina el límite líquido. Bien, entonces en este caso nos dio 0.36. También les di una tablita de esto, no sé si se acuerdan que C sub C, que ocurría cuando era menor que 0.36, lo mayor a tanto, ¿no es cierto? Altamente compresible, baja compresibilidad, etc. Todo eso también hay que verificarlo cuando justamente ustedes, si este valor nos da, si está mal hecho, nos va a dar este valor muy grande, digamos, ¿cierto? En ese caso, o muy chico de repente. Entonces no estaríamos aplicando la teoría de consolidación. Hay que verificarlo. Les digo al inicio, aparte del tema, se van a fijar, les digo, cuando se subse vale tanto, tal cosa. Tiene tres valores. A ver si tengo para... Si lo encuentro, ahorita se los doy de nuevo. A ver, anótenlo. Cuando el valor de C sub C, el índice compresivo de Tersaghi, esto directamente para las arcillas, lo que estamos viendo acá, de esta ecuación de aquí, ¿ya? Cuando ese valor C sub C es igual de 0 a 0.19, se dice compresibilidad baja. Anótenlo. Cuando C sub C está entre 0 a 0.19, compresibilidad baja. Cuando C sub C está entre 0.2 a 0.35, compresibilidad media. Cuando C sub C es 0.4 o mayor a 0.4, alta compresibilidad. Bueno, entonces en este caso nos dio una compresibilidad de 0.36, estamos en alta. O sea, esa arcilla es altamente compresible. Muy bien, entonces, una vez realizado esto, nos hemos encontrado C sub C, reemplazamos fórmulas. C sub C va a ser el 0.36, que tenemos que hacer esto. Esta es la altura del estrato total. Este es 1 más 0.98, que la relación de vacíos, la relación de vacíos inicial, por logaritmo de la presión efectiva, que es este de acá.
del suelo, el peso propio del suelo que está afectando al estrato de arcilla, más el incremento de carga, que es 110. En este caso estamos considerando lo que nos dice aquí la pregunta, como si esta presión que está acá, la sobrecarga, como si estuviera actuando directamente sobre este estrato. Pero sin embargo podemos disminuir este efecto, no va a ser, ¿por qué? Porque podemos calcular cuánto es su incidencia aquí en este punto, calculando por diferentes teorías. Ahora, si quieren, pueden utilizar, por ejemplo, ese método de 2 en 1, puede ser por Business, utilizando la tabla, en fin. Hay varios métodos que hemos visto. Entonces, pero en este caso, por seguridad, estamos considerando que como si esta presión estuviera directamente aquí. Y la realidad no es así. Ahora, cuando la altura es mayor a esta, es necesario que calculemos qué incidencia tiene esta carga de acá con respecto, digamos, a lo que está actuando sobre el estrato que estamos estudiando. De repente es tan mínimo el ensayo, la incidencia, entonces ¿para qué nos va a preocupar? Le digo que esta incidencia no debe ser mayor al 7% en lo posible. Se puede admitir hasta 10%. Bien, entonces, bueno, con eso calculamos. Hemos determinado, fíjense, un asentamiento de 21.87 centímetros. Se nos va a hundir. Entonces, ¿qué harían ustedes si les da una verificación de este tipo? Como calculistas. Opinen, pues. Y dicen, ¿qué harían ustedes? Pongamos que están calculando y le da un asentamiento de ese tipo. Es mucho, ¿no? Mucho, pues. Se admite máximo 1 pulgada. La teoría dice, se puede admitir hasta 1 pulgada, pero más no. Este es harto, 21.87 centímetros, pucha grande. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer aquí? Uno, ¿qué sería? Buscar, si le permite, la zapata, es decir, por ejemplo, hacer más grande, para que la presión de contacto sea mucho mayor. En ese caso, si el área es mayor, va a haber menor incidencia, ¿cierto? La presión de la columna que venga se va a disipar en mayor área. Uno. Lo otro puede hacer con vigas de equilibrio. Con otra viga, ¿no es cierto?, asentar no siempre todas las columnas tienen la misma carga. Entonces tratar de distribuir y que la ayude de la otra zapata que está más allá, que le puede cargar parte. Eso se llaman con vigas de equilibrio. Otro. Fundaciones tipo radier, cosas radier. ¿Cómo se hace eso? Eso también hay que ver si el suelo tiene mucho. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque es frecuente que los calculistas digan, por ejemplo, qué sé yo, si no me da las zapatas le voy a hacer una platea. Como si la platea fuera el milagro. La platea significa una losa, ¿no es cierto? Una platea. Podemos hacer, si quieren, cuando se llama en forma radier, que significa que yo puedo poner abajo como vigas vigas T invertidas, si el suelo me permite, y lo subo hasta arriba, ¿no es cierto? Lo voy a apoyar en parte del suelo y encima voy a poner una losa que trabaja todo en conjunto. Se puede hacer eso, pero siempre y cuando que la estratificación del terreno donde están trabajando tenga uniformidad. Imagínense si yo tengo un material muy malo en la parte central de la estructura, lógicamente, ¿dónde se va a deformar más? Va a ser la parte central. Si se deforma más, entonces las cargas inmediatamente convergen hacia el centro. Y por tanto puede haber un desmoronamiento tremendo, ¿no es cierto?, en la parte central. Se desploma el edificio. Ahora, si en un lado, solamente en un sector, fuera, digamos, suelo de peor incidencia con estratos de arcilla muy altos, me pasaría como está ocurriendo con la torre de Pisa, esa estructura famosa, que se está inclinando, ¿no es cierto?, hace 500 años, creo, ¿no? Y bueno, sigue con la inclinación.
Y entonces no es el hecho de que yo lo solucione con la losa, es con una losa como una batea que usted lo pone, ¿no es cierto? Donde hay mayor carga, lógicamente se va a ir hundiendo, ¿no es cierto? Se va aladeando. Entonces no es tampoco la solución, por eso siempre es conveniente que la verificación del suelo tenga mayor cantidad de exploraciones posible, con separamientos no más de 20-25 metros de pozo a pozo, para poder identificar este tipo de problemas. Ahora, si ya no tiene solución de eso, entonces busca un estrato de mejor calidad abajo y le pone fundaciones profundas. Las fundaciones profundas son pilotes. Pueden, si quieren, si es un puente, pueden hacer tubulones, por ejemplo. Pueden hacer pilotes. Pueden ser pilotes. Hay varios sistemas que aparecen ahora. Pilotes vaciados en sitio, pilotes con FCD, en fin. Hay un montón de técnicas actualmente que está usando. Pero que la finalidad, ¿cuál es? De transferir las cargas a un estrato de mejor calidad. Por ejemplo, ahora hay un sistema que no me acuerdo cómo se llama el sistema, que mete por así decirle, una camisa, un tubo, y luego abre, presiona la parte lateral. Pero ¿qué pasaría, digamos, ¿cierto? En realidad, que esa presión que le va a causar. No sabemos, ¿no es cierto?, lateralmente hasta dónde ha presionado. Es decir, por ejemplo, si usted mete un tubo y lo abre el tubo dentro del suelo, lógicamente que va a compactar la parte lateral y va a haber mayor fricción. Pero ¿hasta dónde es el efecto? No sabemos. Y justamente a esa hora, actualmente que estamos haciendo, hay empresas, ¿no es cierto?, que hacen ese trabajo. Bueno, lógicamente disminuye la cantidad, digamos, de piloto y todo lo demás, pero hay que investigar hasta dónde va a ser incidencia, digamos, de mejoramiento del suelo, porque el equipo lo que hace es presionar la parte lateral y incrementa los valores. Todo depende, por eso siempre es importante tener ideas de cómo es la formación en el terreno, ¿no es cierto? Cómo están sus suelos, si son iguales, o qué pasa, de repente es solamente puntual también. Muchas veces, ¿no es cierto?, hay una sola partecita que por X motivos hubo, ¿cómo es el suelo que tenemos en Santa Cruz? Es aluvial, que ha sido transporte por sedimento, por transporte del agua. No es frecuente que ustedes van al río, van a ver en un solo lugar va a haber palos, en otro lugar hay piedras, en otro lugar hay arcilla, y así pues viene un turbión, digamos, ya después se trata con irregularidad. Esa es nuestra situación en Santa Cruz. Hay lugares que usted puede encontrar todavía palos que no se han podrido. Por ejemplo, en el radial 26, nosotros hemos encontrado casi a los 25 metros, creo que hemos encontrado un palo. Cuando hicimos el golpeo con el CPT, en vez de que salga suelo, salió un pedazo de palo que ya en putrefacción, lógicamente, pero no estaba totalmente descompuesto. ¿Y eso qué ha hecho? Justamente eso nos alarmó, que tuvimos que hacer varios agujeros para poder ver hasta dónde está más o menos esa incidencia, ¿no sé, de ese tipo de suelo, para dar seguridad a la estructura. Fue una casualidad que salga eso. Muchas veces no lo encuentras, por eso cuando hacemos una exploración de una distancia muy alejada con respecto a otro pozo, entonces estamos arriesgando, no sé, porque en la parte central puede haber otro problema puntual. Aquí en el Equipetrol se encuentran palos y que no se han podrido. Fíjense, el año 1983 se siente tuvo un turbión. Toda esa zona del Equipetrol Norte, Valle Brígida, varios colegas que tenían su lote ahí se desapareció porque se convirtió en arenal porque hubo un turbión, varios muertos. Y ahora otra vez están construyendo eso, entonces lógicamente encima lo ven en arena. Ahí es un buen suelo.
pero debajo de la arena que hay curiches que están tapados. No estamos hablando de 83, el famoso turbión que hubo en Santa Cruz. Ese tipo de cosas. Entonces, en la Quipetol, por ejemplo, en la época, digamos, de mi juventud, íbamos a pescar en curiches, como les volvieron que llamaban nosotros, lagunitas. Ahora todo, después del turbión, quedó tapado con arena. Bueno, la persona que no conoce a veces dice, bueno, una casita de 2 pisos, ¿no? A veces no hacen ni siquiera estudio sobre. Eso es malo, hay que hacer, porque eso no es totalmente, como le digo, con muchas variaciones de un punto a otro. No hay que hacer así, no. Por ejemplo, en Pailón, por ejemplo, el otro día un módulo educativo tenía un problema de asentamiento. Porque hay arcilla, porque también allá se va el río Grande. Entonces, en todas las riberas de los ríos hay que tener cuidado, porque siempre hubo algún rebalse por una avenida máxima de un río, y por tanto ha dejado por plantas enterradas que con el tiempo se están cubriendo. Bien, entonces, lo que estamos viendo, entonces el asentamiento, como les decía, de 26 centímetros, tremendamente alto. 21.85. Entonces tendrían que ver ustedes la forma de ver eso. En último caso, ni modo transferir las cargas abajo, seguramente de un suelo bueno, apoyarlo ahí. Pero también tienen que tener cuidado. Porque hay mucha gente, ¿no es cierto?, que cuando se hacen pilotes, por ejemplo, siempre tienen que medir ustedes la profundidad de perforación. Cuando se hace la perforación no se debe exceder con más de 20 centímetros o 30 como máximo, para que el hormigón vaya abajo, ¿no es cierto?, y desplace el lodo que está abajo. Porque si dejan sedimento, ¿qué va a pasar? Van a apoyar sobre un lodo que está mezclado con arena, y que al final la punta no va a trabajar. Entonces, cuando calculen los pilotes, por eso hay que preguntar qué empresa van a hacer el pilotaje, o hay que recomendar de que lo hagan bien. El ingeniero que esté a cargo de obra tiene que medir la profundidad de perforación y tiene que medir la viscosidad del lodo y el porcentaje de arena. Hay mucha gente que viene, por eso es contraproducente a veces en las oficinas de alguna hora poner aire acondicionado, porque están tomando un cafecito, los ingenieros ni siquiera salen a ver cómo están ejecutando la obra. Y eso es peligroso, hay que estar sobre la gente que está. Y son directores de obra, hay que estar presente. Al final el obrero no sabe por qué está haciendo, porque tal pasa su día y le pagan y se acabó, está contento. Pero las cosas después vienen problemas. Bien. ¿Tienen alguna duda de esto? Bien. Tienen una lectura, por favor, de toda la teoría ya. Tienen tiempo, una semana todavía. Entonces el día miércoles, ¿tienen alguna duda de algo específicamente? Porque lo aclaremos el miércoles. Hola. Pero el examen va a ser teórico y práctico, ¿no? Sí. Yo siempre tengo esa costumbre de primero la teoría, entregan la teoría y hacen su parte práctica. Así es. ¿Tienen dudas o no? Para que el día miércoles, si quieren, hacemos un repasito, como quieran. Si no tienen dudas, avanzamos ya al nuevo tema, porque no estamos atrasadísimos. ¿No saben hasta cuándo se ha prolongado el semestre? Hasta el 15 de enero, si no me equivoco, pero estaba en propuesta todavía el calendario. Entonces tendríamos todo diciembre, ¿no? Vamos a lo siguiente, el día miércoles vamos a hacer un cetazo general ya de todo, ¿ya? Con algunos problemitas más vamos a ver, lo que más o menos lo importante que ustedes vean, no buscar cosas que no vienen al caso, sino una cosa práctica que nos va a servir. Pues miércoles va a ser un cetazo general, por favor. Entonces,
Ojalá que venga ahora solamente vinieron 30, creo, 30 alumnos, no más de 60. Bien, entonces quedamos para hasta el día miércoles. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Bueno, lean un poco pues, para que discutamos el miércoles, algo de teoría también, ¿ya? Mire, Bueno, hasta luego, luego. buen día. Bueno,